Bueno, bienes de uso, ustedes pudieron ver con el profesor de teoría, con Michelle. ¿Vieron algo? Sí, empezamos con los Power. Bien, bueno. Algo de bienes de uso de cualquier manera ya fuimos viendo durante contabilidad 3, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta que los bienes de uso es una partida no monetaria, ¿sí? O sea, todos los componentes, tanto maquinarias, rodados, inmuebles, edificios, son todas partidas no monetarias y por lo tanto así también lo son sus regularizadoras. Es decir, que cuando nosotros vamos a hacer el ajuste por inflación de todos estos componentes de bienes de uso, también tenemos que realizar el correspondiente ajuste por inflación de la regularizadora. Perdón. Una cuestión a tener en cuenta es la diferencia entre la cuenta regularizadora y la cuenta de resultados, ¿sí? Ustedes van a tener, por ejemplo, en el caso de rodado, amortización acumulada de rodados, ¿sí? Del ejercicio, amortización rodados, ¿sí? Y amortización acumulada de rodado, que es la cuenta que se van acumulando, ¿sí? Las amortizaciones de los años sucesivos. ¿Por qué le digo esto? Si bien es bastante obvio a esta altura. La cuenta amortización acumulada, ustedes las van a tener con un saldo de inicio, ¿sí? Y luego un movimiento en el ejercicio que es la amortización del ejercicio actual, ¿sí? O sea, van a tener un saldo al inicio y un saldo al cierre. Mientras que la cuenta de resultado van a tener un solo movimiento durante el ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el ajuste? Lo que vamos a realizar es en primer lugar, si se trata de un primer ejercicio económico, es decir, no tenemos una amortización acumulada de años anteriores, lo que vamos a hacer es el ajuste de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, rodados, y una vez que ya tenemos el ajuste realizado, recién ahí vamos a hacer el cálculo de cuánto le corresponde a la amortización del ejercicio. De esa manera, tanto la cuenta amortización acumulada como la cuenta resultado ya nos salen ajustadas a fecha de cierre, ¿sí? Ahora, si tenemos una amortización acumulada que traemos de arrastre de ejercicios anteriores, tenemos que ajustar también la cuenta regularizadora, ¿sí? En ese caso, entonces, vamos a ajustar el bien principal, la cuenta regularizadora, y luego vamos a hacer la amortización del ejercicio. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe. Bien. ¿Sí? Bien. De cualquier manera, lo vamos a ir trabajando en un Excel. ¿Qué incluimos en el rubro bienes de uso? En primer lugar, como para que tengamos todos en claro de qué se trata el rubro. A ver, contesten un poquito ustedes. ¿Qué se incluye en el rubro bienes de uso? Los bienes que no estén destinados a la venta, sino al uso. Exactamente. ¿Qué características tienen que tener para ser denominados bienes de uso? Aparte de la que ya dijo Franco. No desaparece con el primer uso. Es el Bien. tangible. ¿Tangibles dijo alguien por ahí? No sé quién. Naturaleza relativamente permanente. Bien, tienen que tener una vida útil superior a 1 año, ¿sí? Eso es lo que decía Agustín de alguna manera, ¿sí? Que no se consumen con el primer uso. Es decir, su vida útil, para que puedan ser considerados bienes de uso, tiene que exceder el ejercicio económico, ¿sí? Si no, entran en la categoría de gastos, ¿sí? Del ejercicio y por lo tanto no se activan ni tampoco se amortizan. El caso de tangibles, hay una excepción a la regla que, bueno, la norma sigue diciendo son bienes tangibles, ¿no? Pero hoy en día tenemos todo lo que sea software, que no es un bien tangible, pero que también se pueden activar como bienes de uso dependiendo del tipo, ¿no es cierto?, de software que se trate y de la vida útil o de la duración que este software tenga para la empresa, ¿sí? Entonces, también podemos activarlo dentro de el paquete, digamos, tecnológico con el que va a contar la empresa para sus funciones. Bien. Otra particularidad con respecto a los bienes de uso es la amortización, ¿no es cierto? ¿Todos los bienes de uso se amortizan? ¿Todos? No, Existen bienes que no se amortizan. los Por terrenos no los se terrenos. amortizan. Exactamente, los terrenos no se amortizan. Y hay otros que en lugar de amortizarse se agotan. ¿Se acuerdan cuáles eran?
Minas, por ejemplo, recursos Minas. naturales. Que están sujetas a Bosques. extracción. Exactamente, todo lo que esté sujeto a extracción que se va a ir agotando en la medida que se vaya sustrayendo de los productos que, bueno, no sé, puede ser una mina, una cantera, un bosque, como dijeron ahí. Entonces, estas particularidades tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando el rubro bienes de uso. Con respecto a la medición del activo, ¿pudieron ver con el profesor cómo se realiza la evaluación o la medición? Hola. Se me fue la pantalla de golpe. Pensé que se había cerrado, pero solo se fue. ¿Hablaron con el profesor en cuanto a medición de bienes de uso? ¿Cómo se realiza la evaluación al cierre, por ejemplo? No, A ver, No, al cierre no. ¿qué vieron? ¿Medición original? Bueno, hablamos mucho rato de sus características, sobre todo. las Estuvimos mucho características. rato hablando de eso. Bueno, Y nos entonces no me voy explicó a un poco de extender. amortizaciones. Bien, no me voy a extender tanto entonces con las características que se vieron con el profesor. Lo que sí vamos a ver un poquito en lo que se refiere a medición o evaluación. Vamos a ver que en un principio los bienes de uso, igual que cualquier otro activo, como pueden ser los bienes de cambio, se van a incorporar al activo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a denominar valor de incorporación al activo, ¿sí? Y muchas veces lo vamos a denominar con esa sigla, valor de incorporación al activo, VIA, ¿sí? Que este valor de incorporación al activo, ¿qué incluye? Incluye el valor de contado, de compra del bien, y además, ¿qué otras cuestiones tenemos en cuenta? Los gastos Los necesarios gastos para que necesarios esté. para poner en uso. Exactamente, todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado, ¿sí? Entonces, en esto podemos incluir fletes, podemos incluir puesta a punto, podemos incluir los gastos de puesta en marcha, por ejemplo, de una maquinaria que necesita comenzar a funcionar, ¿sí? Estos gastos pueden incluir mano de obra, pueden incluir combustibles, pueden incluir algunos materiales para hacer pruebas, ¿sí? Todo lo que sea puesta a punto, hasta que el bien esté en condiciones de ser usado. Después te contesto, Facu. Bueno, entonces les decía, cuando el bien está en condiciones de ser utilizado, es decir, cuando ya se pone en marcha, y este es el término que se utiliza, el puesta en marcha, cuando el bien es puesto en marcha, recién a partir de ese momento decimos que el bien comienza a amortizarse, ¿sí? Es decir, mientras que yo lo compré, todavía no está en uso, todavía no lo instalé, todavía no se amortiza, ¿sí? Se va a empezar a amortizar después de que él esté puesto en marcha. Cuando está puesto en marcha, quiere decir que está listo para ser usado, recién a partir de ese momento se amortiza, ¿sí? Ese es un punto importante porque hasta esa fecha, hasta ese momento de la puesta en marcha, todos los gastos necesarios se van a ir activando junto con el bien principal, ¿sí? Es decir, yo compré el bien, supóngase por un valor de 1.000.000 de pesos, y luego tengo que pagar un flete y seguro y gastos de instalación, todos esos gastos se van a activar con el mismo bien, ¿sí? En la misma cuenta, no como una cuenta accesoria, ¿sí? Se van a ir cargando a la misma cuenta hasta que el bien esté en condiciones de ser usado, hasta la puesta en marcha. En la puesta en marcha se terminan de incorporar, ya no se incorporan más gastos como gastos necesarios, y a partir de ahí se empieza a amortizar. Luego de esa puesta en marcha, el bien puede ser susceptible de mejoras. ¿Hablaron de mejoras con el profe? No. Sí, no sé. Bueno, las mejoras, Los nombró y se analizó que algo que aumenta el valor del bien bueno, hay se distintas debe características, amortizar juntamente con el bien. exactamente, hay distintas características que puede tener la mejora, ¿sí? Uno es que, por ejemplo, aumente la vida útil del bien. Si aumenta la vida útil del bien, ese gasto se puede considerar mejora. Otro es que aumente su capacidad de servicio. Si supónganse una maquinaria que producía 1.000 unidades por hora, agregándole, no sé, un elemento, ¿sí? Un accesorio, entonces esa máquina va a empezar a funcionar
produciendo más unidades que las que venía realizando. Entonces aumenta su capacidad de servicio y por lo tanto ese gasto se puede considerar una mejora. Otro es que nos permita reducir los costos, ¿sí? Por ejemplo, yo le agrego un accesorio, supónganse un rodado, y me permite reducir los costos de funcionamiento del rodado, entonces ese gasto también lo puedo considerar una mejora. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, entonces les decía, otra característica para que pueda ser considerada mejora es que permita disminuir costos, digamos, por ejemplo, en la fabricación o en el uso del bien. Otra característica que puede ser para considerar mejora es que aumente su valor, ¿sí? O sea, si yo tengo un bien de uso, supónganse un auto, ¿sí? Un rodado, y le agrego, no sé, le agrego un aire acondicionado, supónganse. Entonces, ahora tiene un valor, pero cuando se venda, se va a vender por un mayor valor, porque ahora ese rodado tiene aire acondicionado. O supónganse un camión que se le agrega un acoplado o alguna cuestión así, entonces todo lo que le agregue valor al bien también se puede considerar mejora. No así, es decir, no se van a considerar mejora todo lo que sean gastos de reparaciones, mantenimiento, ¿sí? Que van a ir a parar al estado de resultado del ejercicio. Vimos las características para que el gasto sea considerado mejora, y dijimos, o sea, ustedes me dijeron que esa mejora se va a cargar, ¿sí? Al bien principal, y se va a amortizar junto con el bien principal. Entonces, la mejora decimos que se amortiza en función a los años de vida útil que le restan al bien principal, ¿sí? Supónganse que yo tenía un rodado que ya tenía 2 años de vida útil, me quedan 3 años de vida útil. Ahora le incorporé la mejora, esa mejora se va a amortizar solamente en 3 años. ¿Por qué? No puedo seguir amortizando una mejora cuando ya dejé de amortizar el bien principal, ¿sí? Entonces, bueno, tarea para la casa, en la RT17 ustedes van a buscar este concepto de mejora de bienes de uso y cuándo se considera que es una mejora, ¿sí? Hay, creo que eran 4 o 5 puntos, para ver si no me olvidé de ninguno, que ustedes van a averiguar y identificar para saber cuándo podemos considerar una mejora o cuándo solamente va a ser un gasto del ejercicio, ¿sí? Entonces decimos, cuando es una mejora, se amortiza junto con el bien principal y por los años de vida útil que le restan al bien principal. ¿Está? ¿Se entendió esto? Bien, porque una vez que el bien de uso ya está puesto en marcha, ya no se le pueden agregar gastos necesarios. Todo lo que se le agregue va a tener que ser considerado mejora. Y la mejora, ¿sí? Se va a activar junto con el bien principal. ¿Está? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí, no? Nadie habla, nadie contesta. Bueno, vamos a ir a ver la unidad número 1, ¿sí? Acá yo lo puse en pantalla, el Excel que tenemos. ¿Ustedes pudieron descargar del aula virtual los prácticos? Sí. Ok. Sí. Bueno. Entonces tenemos este trabajo práctico número 1, que tiene en cuenta las partidas integrantes del costo de los bienes de uso, ¿sí? Y acá vemos como primer dato, lo que les dije recién, valor de incorporación al patrimonio, dice pero bueno, valor de incorporación al activo, ¿sí? Es lo mismo, valor de incorporación al patrimonio, valor de incorporación al activo. Tarea a realizar, dice, determinar el valor de incorporación del bien al patrimonio y efectuar las registraciones contables correspondientes. Voy a poner esto acá. Bien. La empresa es la empresa Misionerita S.A., incorporó a sus bienes de uso un terreno adquirido en Garupá, donde instalará su nueva planta fabril. El 2 de enero entregó un cheque Banco Nación por valor 800 en concepto de gastos de investigación de mercado inmobiliario de la zona elegida. El 14 de febrero concreta la operación inmobiliaria abonando al vendedor la suma de 100.000 pesos al contado en efectivo. Ese mismo día debió abonar en concepto de gasto de escrituración 10.000 pesos y además impuesto de sellos por 800 pesos.
El 4 de marzo se procede a demoler una construcción preexistente, abonándose por dicho concepto 300.000. La firma encargada de llevar a cabo la demolición ha procedido a vender los materiales resultantes, es decir, todo lo que se llama escombros, ¿sí? Descontando del saldo a abonar la suma de 100 pesos. Bueno, todas estas cuestiones que tenemos acá en el planteo es para que ustedes puedan analizar qué es lo que vamos a considerar gastos necesarios y cuáles no, ¿sí? Si bien, bueno, ya abajo pueden ver la solución, pero quiero que lo analicemos. En primer lugar, antes de la compra, fíjense que la empresa ya hace un gasto de investigación, ¿sí? Para poder decidir si va a comprar o no va a comprar. En principio, nosotros vamos a decir si este gasto de investigación es un gasto necesario o no lo es. ¿Ustedes qué opinan? Depende del resultado que tuvo la investigación. Si fue favorable y resulta que decidimos sí comprar el terreno, sí es un gasto necesario. Pero si no, Exactamente, ¿sí? Podemos activarlo en la medida en que se concrete la operación. Es decir, nosotros acá ya decimos, el 14 se compró. Ok, entonces, por más de que cronológicamente esto esté antes, no importa, podemos activarlo el 2 de enero o podemos activarlo juntamente el 14 de febrero. Pero lo que sí tenemos que entender es que es un gasto que se activa porque se produce la compra. Si la compra no se produce, este gasto va a tener que ir directamente al estado de resultado, ¿sí? Entonces, acá podríamos ponerle la fecha que está, ¿sí? O ponerle 14 de febrero. Eso depende de la interpretación que se le quiera dar, pero vamos a dejarlo con la fecha que nos marca el práctico, ¿sí? Bien. Luego, dice, se concreta la operación, se abona la suma de 100.000 al contado efectivo y el mismo día se pagan 10.000 de gastos de escritura y 800 de impuestos de sello. Gasto de escritura, ¿es un gasto necesario? sí es. Sí. Sí, Bien, gasto de escritura entonces es un gasto necesario. Y el impuesto de sello de 800 pesos, ¿es un gasto necesario? También. también. También, porque no podemos formalizar la escritura si no pagamos ese impuesto de sello en renta, ¿sí? Entonces, ambos gastos corresponden a valor de incorporación al activo, ¿sí? Entonces, en este caso, el 14 de febrero tenemos la suma de los 100.000 más los 10.000 más los 800, y eso es lo que vamos a activar, ¿sí? Ven que activamos en la misma cuenta, terrenos en el principio 800, terrenos ahora 11.000, no, 110.800, perdón, estaba leyendo mal, 110.800. Bien, luego dice, el 4 de marzo se procede a demoler la construcción preexistente y se abonan 300 pesos a firma encargada de la demolición, y esa misma firma encargada de la demolición retira los escombros, y como ustedes saben, los escombros se venden, ¿sí? También, entonces, por lo que se llevan de escombro, le descuentan, ¿sí? 100 pesos, y por lo tanto le queda en definitiva a pagar un total de 200 pesos. Y acá tenemos una cuestión de qué es lo que vamos a activar. Por un lado, tenemos que pensar si vamos a activarlo al costo del terreno o ya empezamos a activarlo al costo del edificio que se va a edificar. ¿Qué creen ustedes? Para mí, tipo, se puede activar al terreno porque por ahí nosotros nos dedicamos a otra actividad y necesitamos demoler el edificio que se encuentra. Claro, Bien. porque si no demole el edificio no podría usar el terreno. Bien. Entonces, ustedes ambos consideran que deberíamos activarlo al valor del terreno. Sí, Bien. ¿En qué caso lo activaríamos en el valor del edificio? Cuando efectivamente se esté por construir un edificio y se esté preparando el terreno para eso. Exactamente, ¿sí?
todo depende de si se va a empezar a edificar y en qué tiempo, ¿sí? Si se va a empezar a edificar en el ejercicio económico en el cual estamos trabajando, entonces vamos a activar edificio. Si va a trascender el ejercicio económico, no vamos a activar edificio, sino que vamos a activar en la cuenta terreno, ¿sí? O sea, es decir, si va a quedar todavía el terreno vacío durante todo este ejercicio, todavía no se va a empezar a construir, entonces dejamos activado en terreno, ¿sí? Ahora, si vamos a demoler para inmediatamente comenzar a edificar, entonces este sería un gasto necesario para empezar a edificar, ¿sí? Ya sería un gasto necesario para el edificio. ¿De qué depende también esta decisión? En definitiva es una decisión de la empresa, ¿sí? La empresa va a decidir no dejarlo en terreno o no dejarlo en edificio. ¿Por qué? En el caso del terreno, ese gasto va a quedar ahí inmovilizado y no se va a amortizar. En cambio, en el edificio, esa pequeña porción de amortización va a ir a parar al estado de resultado de cada ejercicio y por lo tanto me va a generar un resultado negativo. Así que depende también de la empresa lo que decida en definitiva, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que en alguno de los dos lo tenemos que activar, ¿sí? Y analizar cuál es el más conveniente, dependiendo de la decisión que vaya a tomar la empresa con respecto a la futura edificación. Bien, otra cuestión que tenemos que analizar es esta diferencia de valor de los 300.000 que pagamos, ¿sí? Nosotros podemos considerar que pagamos 300.000, perdón, 300 no son 300.000, 300 pesos, ¿sí? Y por lo tanto decidir activar 300 pesos y que los 100 pesos sean una cuenta como otros ingresos. Es decir, yo como costo tengo un costo de 300, porque decido demoler y tengo que demoler, el costo de la demolición es 300. Pero lo que yo venda en realidad para mí es otros ingresos. Lo puedo considerar de esa manera. Entonces acá tendría edificio por 300, ¿sí? Otros ingresos por 100, ¿sí? Y a caja 200, que es en definitiva lo que voy a pagar. ¿Cómo sé cuál de las dos situaciones es la que voy a contabilizar? ¿Un menor costo, como está acá en el ejemplo, o una cuenta de resultado, otros ingresos? ¿De qué depende de que yo contabilice de una manera o de la otra? A ver, hablen. Así no me siento tan sola. La otra opción, yo se la voy a hacer acá, después la deshago. No puedo, están ustedes ahí. ¿Nosotros somos los que vendemos los escombros o si lo hace la empresa que hizo la demolición? Bien, nosotros como contadores no vamos a estar ahí mirando a ver quién hizo la demolición y quién lo vendió. ¿Nosotros cómo nos enteramos de estas situaciones? ¿Qué me decís, Iván? Con la factura. Con la factura, con la documentación de respaldo. Nosotros los contadores no estamos ahí presentes. Vamos a ver la documentación de respaldo. Entonces, en función a la documentación de respaldo, nosotros vamos a saber cómo contabilizar, ¿sí? Si la misma empresa de demolición nos factura 300 menos 100, total abonar 200, entonces nosotros vamos a contabilizar de la manera que está acá. Es decir, si es la factura de la empresa de demolición la que tenemos por el total, ¿sí? Abonar de 200. Ahora, vamos a contabilizar otros ingresos cuando nosotros tenemos la factura de la empresa de demolición por 300 y además tenemos una factura propia de la empresa por venta de escombros por 100. ¿Se entendió? En un caso, en el caso este de acá, yo tengo una sola factura que es la factura de la empresa de demolición, ¿sí? Si yo tuviera otros ingresos, tendría que tener la factura de la demolición por 300 y la factura de la empresa, ¿cómo se llama esta empresa? Misionerita, una factura de la empresa Misionerita con una venta de escombros, ¿sí? Por valor 100. En ese caso podría contabilizarlo como otros ingresos.
¿Se entiende? ¿Me dicen que sí? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Igualmente acá le dejamos, Valeria ya le anotó, ¿sí? Como para que a ustedes les quede, va a depender de que la empresa de demolición cómo facture, ¿sí? Siempre va a depender de la documentación, no documentación, pero bueno, de la documentación de respaldo. Quiero corregir de la documentación de respaldo. ¿Bien? Entonces, la documentación de respaldo es la que a nosotros, los contadores, nos sirve para, en definitiva, hacer la registración contable. Entonces, con respecto a esta situación, nosotros consideramos que se va a empezar a edificar y por lo tanto activamos edificio, ¿sí? Y en terreno activamos el gasto de investigación y el gasto de la compra y la escritura y el impuesto de sello. Y el edificio empezamos a activar por 200. Bueno, a final del ejercicio vamos a tener que comenzar a amortizar, en este caso solamente los 200 porque el terreno no se amortiza. Tenemos otra situación. El 5 de enero del 2003 la empresa Machín SRL inicia sus actividades, para ello decide adquirir una maquinaria de última generación, abonando al contado 34.500 más IVA. En concepto de flete hasta el depósito abonó 1.500 a Tierra Colorada, es decir, a otra empresa. Empresa unipersonal cuyo titular es monotributista el día 8 de enero. El 20 de enero se abona en concepto de puesta a punto de la maquinaria 700 y 110 pesos por los combustibles insumidos en dicha tarea, ¿sí? O sea, en la tarea de puesta a punto se gastó 700 y 110 pesos en combustible. El 25 de febrero se efectúa el primer service, ¿sí? Abonado por 2.000 pesos a la empresa Arreglo Todo S.A. Entonces tenemos que considerar hasta cuándo vamos a activar esta maquinaria. ¿Sí? En primer lugar, lo primero que quiero que siempre tengan en cuenta es el tema del IVA. ¿Sí? 34.500 más IVA, no es lo mismo que decir 34.500 IVA incluido. Si me hubiera dicho IVA incluido, yo tenía que hacer 34.500 dividido 1.21 y ese iba a ser mi valor a activar, ¿sí? En este caso me dice 34.500 más IVA, ¿sí? Otra forma que les pueden decir es total, 34.500 en total. Si me dicen 34.500 en total, yo tengo que sacar el IVA, ¿sí? Tengo que hacer el cálculo ese que hice recién, ¿sí? 34.500 dividido 1.21 si me dice total. Y si me dice neto de IVA, quiere decir que es este valor más IVA, ¿sí? Entonces, entendamos por favor los conceptos con respecto al IVA. Neto de IVA quiere decir que yo le voy a sumar el IVA. Si me dice total, yo le voy a tener que detraer el IVA, ¿sí? Si me dice más IVA, es el valor que está. Y si me dice IVA incluido, tengo que detraer el IVA. Son las formas en que puede estar expresada la compra, ¿sí? Bien, entonces tenemos en un primer momento, el 5 de enero, maquinaria 34.500, el IVA crédito fiscal, que se calcula sobre los 34.500, a caja, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta siempre que este valor tiene que ser valor de contado. Acá no nos dice nada todavía el práctico. Pero si tuviera un valor financiado, tenemos que segregar los componentes financieros implícitos, ¿sí? Bien. Luego, el 8 de enero, tenemos esta puesta a punto, ¿sí? No, perdón, el 8 de enero era el flete recién. Tenemos este flete de 1.500, y como dice que es a una empresa monotributista, en este caso no podemos segregar el IVA, ¿sí? Entonces tenemos maquinaria a caja solamente por 1.500. Y luego tenemos la tarea de puesta a punto el 20 de enero, ¿sí? En la cual gastamos estos combustibles para dicha tarea. Entonces, lo que vamos a activar es el total. Fíjense que independientemente de a qué se trate, ¿sí? Si se trata de mano de obra, si se trata de insumos, si se trata de materiales que se utilizaron, no importa lo que se haya utilizado, se va a activar todo como maquinaria, ¿sí? Por el total. Y en este caso no tiene
IVA el gasto, ¿sí? Entonces, hasta el 20 de enero todo esto se activó. Y luego, el 25 de enero, tenemos un primer service, dice, por 2.000 pesos. Fíjense que acá ya es un gasto de mantenimiento, ya no se incluye en la cuenta maquinaria. Gasto de mantenimiento, IVA a caja. ¿Sí? Entonces, activamos hasta el 20 de enero que se hizo la puesta a punto. Y después ya es gasto de mantenimiento. Fíjense acá al mayor, tenemos los 34.500 en principio, el flete, los gastos de puesta a punto, nos quedó un total de 36.810. ¿Qué es importante entender más allá que acá todavía creo que no lo vamos a hacer? Pero tenemos que entender que esta partida de maquinaria tiene distintos periodos de anticuación. Quiere decir que cuando vayamos a hacer el ajuste de esta maquinaria al cierre, vamos a tener que una parte ajustar desde no, es todo enero. No, es todo el mismo mes. Estaba leyendo mal. Pero supónganse que esto fuera en distintos meses, ¿sí? Supónganse que esto fuera en mayo, en agosto, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos periodos de anticuación. Esto es todo dentro del mismo mes, enero, y por lo tanto se va a ajustar todo junto. Pero vamos a ver otros casos después en que tenemos distintos periodos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto B? Bastante simple, ¿sí? Tenemos que incluir todo lo que sea gasto necesario hasta la puesta a punto y después el resto es gasto de mantenimiento. El punto C dice, Itatí SRL compra un torno electrónico a 6.000 más IVA. La operación se pacta a 60 días firmando un pagaré cuyo saldo es un 1 por 1.000 que se pagó al contado. La operación de contado tendría un costo de 5.000, pero la empresa optó por la financiación, ya que la tasa de financiación no difiere con la del mercado. ¿Sí? Entonces acá ya vemos que tenemos un componente financiero que tenemos que segregar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el costo del torno? ¿6.000 o 5.000? 5.000. 5.000, porque es ese valor de contado. ¿Sí? Entonces esa financiación la vamos a tener en cuenta, pero segregada del costo. El 2 de mayo, dice, obla el seguro anual por robo del torno por valor de 250 más IVA de contado. Y el torno estuvo en condiciones de ser utilizado el 15 de mayo. ¿Sí? Y el pagaré se abona a la fecha de vencimiento. Bueno, entonces, como el torno, acá está la aclaración, estuvo en condiciones de ser utilizado el 15 de mayo recién, ¿sí? Vamos a ver que hasta esa fecha tenemos que activar todos los gastos que son necesarios. En este caso tenemos la maquinaria por los 5.000, el IVA crédito fiscal separado, los componentes financieros implícitos o explícitos separados, ¿sí? Y el gasto de sellado, que dice acá, el 1 por 1.000, el gasto de sellado, $7,26. El cálculo de 7,26 lo tienen que hacer por el total de la operación, ¿sí? El total de la operación tienen 6.000. Este es el IVA de la operación, ¿sí? 1.260, me da un total de 7.260. Sobre los 7.260 tengo que calcular el impuesto de sello, ¿sí? O sea, el sello no se calcula ni por el valor de contado, ni por el neto. El sello se calcula por el valor total de la operación. Entonces lo que tengo que pagar, el 1% es 7,26, que es el 1 por 1.000 de 7.260. Todo esto nos da a documentos a pagar, es decir, lo que vamos a pagar, y el sello que se paga por fuera, digamos, que se paga en rentas, que se paga con caja. Bien, esto entonces al momento de la compra. Nos queda entender o analizar, ¿sí? Si este seguro, por más de que fíjense la fecha del seguro, el 2 de mayo, corresponde activarlo como gasto necesario o no. ¿Qué consideran ustedes? Porque dijimos que hasta el 15 de mayo yo puedo activar gastos,
pero este está antes del 15 de mayo, pero es un seguro que puedo activarlo o no. A mí se me hace que no, porque se puede utilizar la maquinaria independientemente si tengo este seguro. Bien, en principio no es un gasto necesario y además es un seguro anual, ¿sí? Esta parte que me dice anual me da la condición del seguro. Porque hay seguros que son gastos necesarios cuando se refieren al transporte de la máquina desde el depósito del proveedor hasta la empresa, ¿sí? Cuando es decir, yo tengo que pagar un seguro por el transporte de esa máquina hasta que la máquina esté en mi empresa, ese seguro sí puede ser considerado un costo, ¿sí? Es decir, activado con la máquina. Pero este seguro anual es un seguro que es un gasto que se va a ir pagando todos los años, ¿sí? Por robo, ¿sí? Entonces, por esa razón, entonces no es un gasto activable, se va a cargar como seguro, ¿sí? Con el IVA crédito correspondiente a caja. Luego tenemos los dos devengamientos de los componentes financieros implícitos, ¿sí? El 31 de mayo y el 30 de junio, que eran 1.000 pesos. Tenemos primero los 500 y después otros 500. Y al 30 de junio dice que pagamos el documento de pagar a caja. ¿Sí? Entonces, esta maquinaria tiene solamente la activación de 5.000 pesos porque no tiene ningún